Clara se despertó tarde un lunes por la mañana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, creando un ambiente cálido y a la vez opresivo. La alarma de su teléfono había sonado durante más de media hora, pero ella había decidido ignorarla, como había hecho con muchas cosas en su vida. Se estiró perezosamente en la cama, sintiéndose atrapada en una rutina monótona que le resultaba cada vez más insoportable. Finalmente se levantó, aún con los ojos entrecerrados, y se arrastró hacia la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor del pan tostado, un recordatorio de que la vida continuaba fuera de su burbuja de apatía. A pesar de que había olvidado por completo la hora, su estómago gruñía en protesta. Mientras preparaba su desayuno, su mente vagaba hacia la serie de correos electrónicos que tendría que responder en el trabajo, las tareas que había dejado para el último momento, y la sensación de que su vida se deslizaba entre sus dedos como arena. Sentándose frente a la mesa, con una tostada en una mano y el teléfono en la otra, Clara comenzó a navegar por las redes sociales. Su pulgar se detuvo ante una publicación que hablaba sobre la fe y la religión, un tema que siempre le había parecido ridículo. Con una sonrisa sarcástica, comenzó a escribir un comentario mordaz. La fe es como un abrigo en verano, un estorbo más que una ayuda. ¿Por qué seguir creyendo en algo que no da la cara cuando más lo necesitas? Publicó su comentario y con un suspiro de satisfacción, se dedicó a preparar su café. Perfecto. Un lunes más para hacer rabiar a los creyentes, murmuró para sí misma, riendo levemente. Se sentía como una artista provocadora en un escenario, dispuesta a desafiar las creencias de quienes la rodeaban. En su mente, el mundo estaba dividido entre los que pensaban que había algo más allá y los que, como ella, se habían dado cuenta de que todo era solo un juego de ilusiones. Después de un desayuno apresurado, Clara se duchó y se vistió con la ropa que había dejado arrugada en una silla. Tenía un trabajo que no le gustaba, pero que le pagaba las cuentas. Mientras se miraba en el espejo, notó las sombras bajo sus ojos, huellas de las noches en vela y de la insatisfacción que la acompañaba. Tal vez un poco de rímel me ayude a disimular, pensó, aplicándose un poco antes de salir de casa. El trayecto en metro hacia su oficina fue un reflejo de su estado de ánimo. La gente a su alrededor parecía sumida en sus propios pensamientos, todos atrapados en la rutina diaria, como un rebaño de ovejas sin rumbo. Clara se acomodó en un rincón, contemplando el paisaje urbano que se deslizaba por la ventana. Los edificios altos, las calles llenas de coches, la vida continuaba, pero ella sentía que estaba estancada en un ciclo interminable de desilusión. Al llegar a la oficina, se encontró con su jefe, Javier, quien no tardó en acercarse a ella con una expresión de desaprobación. Clara, necesitamos hablar sobre tu compromiso con el equipo. No puedo permitir que tu falta de entusiasmo afecte el rendimiento, le dijo cruzando los brazos y mirándola con severidad. ¿Compromiso? ¿Desde cuándo se mide el compromiso con la fe ciega en un trabajo que no me llena?, respondió Clara, sintiendo cómo la indignación brotaba de su interior. No soy una máquina, Javier. No puedo simplemente encajar en un molde que no me representa. Javier la miró, visiblemente sorprendido por su respuesta. No se trata solo de ti. Tienes un equipo que depende de ti. Tu actitud es contagiosa y no de la buena manera. ¿Contagiosa? Por favor. Lo único que contagio es mi sinceridad. Si la gente no puede lidiar con eso, tal vez deberían replantearse sus propias creencias, replicó Clara, su voz cargada de desdén. Clara, creo que necesitas un descanso. Estás en un estado mental que no es saludable, sugirió él, con una mezcla de preocupación y frustración. ¿Un descanso? ¿Para qué? ¿Para irme a una isla y meditar sobre lo maravillosa que es la vida? No, gracias. Prefiero seguir siendo honesta, dijo, burlándose de las creencias de los demás, mientras se alejaba de su jefe, dejando una atmósfera tensa detrás de ella. Durante el resto de la jornada, Clara se sumergió en su trabajo, pero su mente seguía divagando. Era como si cada palabra que escuchaba a su alrededor se convirtiera en un eco burlón de la fe y la esperanza que ella había decidido desechar. Esa noche, al regresar a casa, decidió dar un paseo por el parque. El aire fresco le brindó un pequeño alivio, pero su mente seguía atrapada en sus cavilaciones. Mientras caminaba, se encontró con una anciana sentada en un banco, rodeada de flores. La mujer sonreía con amabilidad, y Clara sintió una extraña necesidad de acercarse. ¿No es hermoso el día?,
preguntó la anciana mirando al cielo. Sí, supongo que lo es, respondió Clara sin mucho entusiasmo. Pero eso no cambia lo que hay en el mundo. Es la fe la que nos mantiene en pie, la creencia en algo más grande que nosotros mismos, dijo la anciana con una voz suave y serena. Clara se rió sin poder contenerse. ¿Fe? Eso es lo que dicen los que no tienen respuestas. La vida es dura y no hay un Dios que la haga más fácil. La anciana la miró con compasión. A veces es en los momentos más oscuros cuando encontramos la luz. La fe puede ser un refugio, un lugar donde hallar paz. ¿Paz? ¿Acaso no ves que la paz es solo una ilusión? La vida no es un cuento de hadas, es caótica y cruel, replicó Clara sintiéndose cada vez más incómoda. No necesito historias de hadas, gracias. La anciana, sin desanimarse, sonrió. Quizás no sea una historia de hadas, pero la fe puede guiarnos a través de la tormenta. Solo tienes que estar dispuesta a escuchar. Clara, sintiendo que la conversación se volvía cada vez más absurda, decidió que ya había tenido suficiente. Perdona, pero tengo cosas más importantes que hacer que discutir sobre cuentos de la abuela, dijo, dando media vuelta y alejándose rápidamente. Mientras caminaba de regreso a casa, una mezcla de frustración y desdén la acompañaba. La anciana había tocado una fibra sensible, pero Clara se negaba a aceptar cualquier tipo de verdad que desafiara su visión del mundo. La vida era difícil, y ella había aprendido a sobrevivir, no a depender de ilusiones. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz comenzó a susurrar preguntas que ella no estaba dispuesta a escuchar. ¿Y si había algo más? Pero Clara se apresuró a acallar esa voz, convencida de que la burla era su única defensa en un mundo que se negaba a ofrecer respuestas. Clara se sentó en la pequeña cafetería del barrio, donde el aroma del café recién hecho se entrelazaba con el bullicio de las conversaciones ajenas. La tarde parecía deslizarse sin rumbo, y ella, absorta en sus pensamientos, no podía evitar sentir que su vida se había convertido en un ciclo interminable de rutina y escepticismo. Ana llegó puntual, como siempre, con una sonrisa radiante que contrastaba con la neblina oscura que Clara llevaba consigo. ¡Clara!, exclamó Ana sentándose frente a ella. ¿Cómo has estado? Te he estado llamando, pero no has contestado. Ya sabes, trabajando, respondió Clara encogiéndose de hombros. La vida no se detiene, ¿verdad? Ana frunció el ceño, notando la apatía en la voz de su amiga. Clara, con su cabello desordenado y la mirada perdida, parecía una sombra de la mujer llena de vida que había conocido años atrás. Te he estado pensando, y creo que deberías venir a la reunión del grupo de fe este viernes, dijo Ana, buscando la manera de encender una chispa en Clara. Clara soltó una risa burlona, casi como un reflejo condicionado. ¿De verdad? ¿Un grupo de fe? ¿No crees que eso es un poco risible?, replicó sacudiendo la cabeza. La fe no ha hecho más que traer problemas a la humanidad. Ana suspiró, sintiendo que la conversación estaba tomando un rumbo conocido, uno que siempre terminaba en un callejón sin salida. No se trata solo de religión, Clara. Es una comunidad, un espacio para compartir. La gente allí se apoya mutuamente, y eso puede ser muy reconfortante. ¿Apoyo?, dijo Clara, con los ojos entrecerrados. ¿Y qué hay de la lógica? ¿De la razón? ¿De qué sirve creer en algo intangible cuando hay tantas evidencias en el mundo real que contradicen esas creencias? Ana, con una mezcla de frustración y compasión, decidió cambiar de táctica. ¿Y si te dijera que hay muchas personas que han cambiado sus vidas gracias a esa fe?, sugirió, intentando abrir un atisbo de curiosidad en la mente de Clara. Clara se cruzó de brazos, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más absurda. ¿Cómo qué? ¿Historias de milagros? Eso suena más a un cuento de hadas que a una realidad. Ana, sintiendo que el tiempo se le escapaba, realizó un último intento. Solo ven una vez. Si no te gusta, no tienes que volver. Pero al menos inténtalo, por favor. Clara miró a Ana a los ojos, viendo la sinceridad en su expresión. Se sintió atrapada, como si la insistencia de su amiga estuviera empujándola a un rincón del que no podía escapar. Está bien, iré una vez, respondió un poco a regañadientes. Pero no prometo nada. Ana sonrió, satisfecha por haber conseguido que su amiga cediera, aunque solo fuese un poco. Esa misma tarde, mientras Clara revisaba su correo electrónico en el trabajo, recibió un mensaje que la hizo detenerse en seco. Era un correo de Miguel,
un viejo amor de su juventud que no había visto en años. La invitación era sencilla. Hola Clara, me encantaría que vinieras a cenar este viernes. Han pasado tantas cosas desde la última vez que hablamos. Espero que puedas. Clara sintió que su corazón latía un poco más rápido. Miguel siempre había sido una mezcla de nostalgia y anhelo en su vida, un recuerdo de tiempos más sencillos, pero también había sido un recordatorio de lo que había perdido. Se sintió intrigada, pero al mismo tiempo escéptica. ¿Por qué ahora? ¿Qué te pasa?, preguntó su compañera de trabajo, Marta, al notar que Clara había quedado en silencio. Nada, solo un viejo amigo quiere cenar, respondió Clara intentando ocultar su emoción. ¿Miguel? Marta sonrió, levantando las cejas. Eso suena interesante. ¿Vas a ir? Clara se encogió de hombros, tratando de parecer desinteresada, aunque en el fondo se sentía un poco emocionada. Quizás. No estoy segura de qué hablaríamos. Han pasado años. Siempre es bueno reconectar, dijo Marta. A veces la gente cambia. Podría ser interesante. Clara se quedó pensando en eso, sintiendo que la invitación era algo más que una simple cena. Era un resquicio de su pasado que podría abrir una puerta a nuevas reflexiones sobre su vida. La noche de la cena llegó y Clara se arregló más de lo habitual. Se miró en el espejo y sintió que, a pesar de su escepticismo, había algo de esperanza en su interior. La cena se llevó a cabo en un pequeño restaurante italiano, donde la luz tenue y la música suave creaban un ambiente acogedor. Cuando Miguel llegó, Clara sintió una mezcla de emociones. Él se veía diferente, más maduro, con una luz en los ojos que no recordaba. Tras los saludos y las sonrisas nerviosas, comenzaron a hablar de sus vidas. He estado trabajando en un proyecto que me apasiona, dijo Miguel, mientras tomaba un sorbo de vino. Pero lo más importante es que he encontrado paz en mi vida gracias a mi fe. Clara frunció el ceño, sintiendo que su escepticismo se alzaba como una barrera entre ellos. ¿Fe?, preguntó con un tono casi despectivo. ¿De verdad crees que eso puede cambiar algo? Miguel sonrió con paciencia. No se trata solo de creer, es sobre encontrar un propósito, algo que te guíe en los momentos difíciles. He pasado por mucho, pero mi fe me ha dado fuerza. Clara no pudo evitar interrumpirlo. ¿Fuerza? ¿Y qué hay de la realidad? La vida no es un cuento de hadas, Miguel. Tener fe no soluciona problemas. Miguel mantuvo la calma, como si conociera cada una de las palabras que Clara estaba a punto de decir. A veces, la fe no es sobre soluciones inmediatas, sino sobre esperanza y comunidad. He visto transformaciones en mí y en los demás. Clara se sintió incómoda, como si Miguel estuviera desnudando su alma mientras ella se escondía detrás de una armadura de cinismo. ¿Y qué tipo de milagros has visto?, preguntó desafiándolo. ¿Personas que se levantan de la enfermedad de la noche a la mañana? Miguel parecía disfrutar el desafío. No siempre son grandes milagros. A veces son pequeños momentos de conexión con los demás, de amor y compasión. Clara se sintió atrapada entre el deseo de rebatirlo y la curiosidad que comenzaba a brotar en su interior. No sé, Miguel, tal vez haya algo en lo que dices, pero no puedo evitar pensar que es una forma de escapar de la realidad. No se trata de escapar, Clara, se trata de encontrar un sentido. Te invito a que lo pienses. La cena continuó, pero Clara se sintió cada vez más dividida. Por un lado, la voz de su escepticismo resonaba en su mente, pero por otro, las palabras de Miguel comenzaban a hacer eco en su corazón. ¿Podría ser que hubiera algo más allá de su burla habitual hacia la fe? Algo que, de alguna manera, le ofreciera una respuesta a su vacío existencial. Mientras las horas pasaban, Clara luchaba con sus pensamientos, y aunque no podía evitar sentirse incómoda, la cena con Miguel había encendido una chispa de reflexión que no había anticipado. Y aunque salió de la cena con más preguntas que respuestas, había una parte de ella que sentía que tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a abrirse a una nueva perspectiva, aunque le costara aceptarlo. Clara salió del restaurante con una sensación de incomodidad que no podía sacudirse. El aire fresco de Madrid la golpeó en el rostro y, por un momento, se sintió aliviada de haber dejado atrás la conversación tensa con Miguel. Sin embargo, ese alivio fue momentáneo. Mientras caminaba, su mente seguía girando en torno a las palabras de él sobre la fe y la transformación que había experimentado. Clara se burló de sí misma por permitir que las historias de milagros la afectaran.
De repente, su zapato se enganchó en una piedra del pavimento y perdió el equilibrio. En un intento por sostenerse, tropezó y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. Un dolor agudo recorrió su pierna, y mientras se levantaba, se dio cuenta de que había atraído la atención de algunos transeúntes. ¿Te encuentras bien?, preguntó un hombre que se acercó con preocupación en su rostro. Clara lo miró con desdén, sintiendo que su orgullo había sido herido más que su cuerpo. «Sí, claro, solo un pequeño tropiezo», respondió, intentando levantarse y sacudirse el polvo de la ropa. El hombre la ayudó a levantarse y al ver la expresión de dolor en su rostro, ofreció su mano. «Deberías ir al médico para que revisen esa rodilla. No parece que te hayas hecho un buen golpe». «No es nada», replicó Clara, tratando de restarle importancia. «Solo necesito un poco de tiempo para recuperarme». A pesar de su negativa, el dolor pulsaba en su rodilla, y se dio cuenta de que había un pequeño rasguño que comenzaba a sangrar. Al ver la gota de sangre, una oleada de frustración la invadió. Se alejó del hombre, que aún la miraba con preocupación. «Gracias, pero estoy bien», dijo antes de continuar su camino con paso apresurado, ignorando la sensación de incomodidad que le dejaba la caída. Se dirigió a casa, sintiéndose cada vez más irritada por la mezcla de emociones que la invadían. ¿Por qué estaba tan afectada por lo que Miguel había dicho? No podía entender cómo había dejado que sus palabras la movieran de esa manera. Al entrar a su apartamento, se quitó el abrigo y se dejó caer en el sofá, sintiendo el peso del día aplastarla. La noche avanzó, y Clara se encontró atrapada en sus pensamientos. A medida que la oscuridad se asentaba en la ciudad, se sintió cada vez más sola. Su mente comenzó a divagar, y de repente se vio inmersa en un sueño extraño. En él, enfrentaba a versiones de sí misma en diferentes etapas de su vida, cada una con decisiones que la habían llevado a ese momento. Clara se vio a sí misma como una niña, llena de sueños y esperanzas, y luego como una adolescente rebelde que se burlaba de la fe de sus padres. La imagen de su madre le sonreía desde la esquina, pero Clara, la adulta, se sentía incapaz de mirarla a los ojos. «¿Por qué no creíste en mí?», preguntó la voz de su madre, resonando en la penumbra. «Porque no había nada en qué creer», respondió Clara, con un tono de voz que sonaba distante y vacío. La escena cambió y se encontró en su trabajo, discutiendo con su jefe. Las palabras fluyeron como un torrente, llenando la sala con gritos y reproches. Clara se vio a sí misma a la defensiva, riéndose de las creencias de los demás, ignorando cualquier consejo que le ofrecieran. «Eres la única responsable de tu vida», la voz de su jefe retumbó en su cabeza. «Si no tomas las riendas, te perderás en esta rutina». Despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad de su habitación la envolvía, y el eco de las palabras de su jefe aún resonaba en sus oídos. Clara se sentó en la cama, temblando ligeramente. La incomodidad del sueño la había dejado inquieta. Se dio cuenta de que había estado ignorando su vida por completo, eligiendo burlarse de lo que no entendía. La noche se alargó y Clara se quedó despierta, debatiéndose entre la confusión y la frustración. Al final, se rindió al cansancio y se dejó llevar por el sueño, pero las imágenes de su madre y su jefe seguían danzando en su mente. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de pesadez. Al levantarse, notó que su rodilla aún le dolía, pero lo que más le preocupaba era la extraña sensación de que algo andaba mal. Se vistió y se preparó para salir, pero al mirar su reflejo en el espejo, se sintió extraña. Había algo en su mirada, como si el brillo que alguna vez tuvo se hubiera desvanecido. Salió a la calle y el bullicio de Madrid la envolvió. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar pequeñas fallas en su vida cotidiana. En el trabajo, su jefe le asignó un proyecto que no le interesaba, y cuando trató de argumentar su descontento, se dio cuenta de que no tenía una razón válida para rechazarlo. Simplemente no quería hacer nada que le obligara a salir de su zona de confort. «Clara, necesito que te enfoques en esto», dijo su jefe con una mirada de frustración. «No podemos permitirnos más distracciones». Ella asintió, pero en su interior, una rabia silenciosa crecía. ¿Por qué tenía que cargar con el peso de las expectativas de los demás? Para colmo, cuando llegó la hora del almuerzo, se encontró con Ana, su mejor amiga, en la cafetería. Ana, llena de energía, comenzó a hablarle sobre una nueva reunión que planeaban tener. «Clara, deberías venir. Hay personas muy interesantes, y creo que te haría bien», dijo Ana,
con una sonrisa esperanzadora. ¿Interesantes? ¿Como la vez que me hablaste de esos milagros? No, gracias, respondió Clara con un tono despectivo. Ana frunció el ceño, visiblemente decepcionada. No se trata solo de eso, Clara. Se trata de encontrar un sentido, de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y yo me siento perfectamente bien sin eso, replicó Clara, sintiéndose cada vez más frustrada. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y Clara se sintió atrapada en un ciclo de negatividad. En el trabajo, sus compañeros comenzaron a evitarla, sintiendo que su energía negativa era contagiosa. Se dio cuenta de que estaba perdiendo oportunidades laborales, y su relación con Ana se estaba desgastando. Un día, después de otra discusión con Ana, Clara regresó a casa, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, y sintió que cada pequeño fracaso acumulado la aplastaba. En ese momento, recordó el encuentro con el sacerdote en el hospital, la forma en que le ofreció consuelo en un momento de debilidad. ¿Por qué lo ignoré?, se preguntó, sintiendo un pequeño destello de culpa asomarse en su interior. A pesar de su renuencia a aceptar cualquier tipo de fe, Clara no pudo evitar pensar que tal vez había algo en lo que el sacerdote había dicho. Tal vez había una razón detrás de su caída, una lección oculta en medio del dolor. Pero en lugar de explorar esa posibilidad, Clara eligió cerrar la puerta a esas reflexiones, sintiéndose más frustrada que nunca. Y así, en medio de su caos personal, Clara se dio cuenta de que, a pesar de sus burlas y desdén, la vida seguía presentándole desafíos que no podía ignorar. Las pequeñas fallas se acumulaban, y ella se encontraba en un punto de quiebre, sintiendo que su vida se deslizaba lentamente entre sus dedos. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentar la verdad detrás de sus decisiones? ¿O continuaría en su camino de negación? Clara se encontraba sentada en un banco del parque, mirando el horizonte con una mezcla de aburrimiento y frustración. Había decidido visitar a su madre después de meses sin verse, aunque la idea le generaba una vaga inquietud. La última vez que se habían hablado, su madre había intentado convencerla de que todo en la vida tenía un propósito, que la fe podía ofrecerle respuestas a sus problemas. Clara había respondido con una risa sarcástica, pero en el fondo, esa conversación había dejado una huella. Aún así, se obligó a sí misma a mantener su actitud desafiante. Al llegar a la casa de su madre, Clara notó el olor a galletas recién horneadas, un aroma que la transportó a su infancia. Su madre, una mujer de cabello canoso y ojos llenos de vida, la recibió con un abrazo cálido. «Clara, qué alegría verte, cariño. He estado esperando este momento», dijo su madre, sonriendo con una mezcla de amor y preocupación. «Sí, bueno, aquí estoy», respondió Clara, intentando ocultar su desinterés. Se sentó en la mesa de la cocina, observando los detalles de la habitación que una vez consideró su hogar. «¿Qué tal va todo?» «Todo va bien, gracias. He estado yendo a la iglesia más a menudo. Hay un grupo de apoyo que habla sobre la fe y cómo nos ayuda a afrontar los momentos difíciles», su madre dijo, mientras servía una taza de té. Clara se rió, una risa burlona que resonó en la pequeña cocina. «¿Y qué? ¿Te sientas en círculo y compartes tus problemas como si eso fuera a resolver algo? La fe es solo una ilusión, una forma de consolarse ante la realidad», replicó, cruzando los brazos con desdén. Su madre frunció el ceño y Clara pudo ver la tristeza en sus ojos. «No es así, Clara. La fe nos da esperanza, nos ayuda a encontrar un camino cuando todo parece perdido. Recuerdo cuando tu padre se fue, cómo la oración me ayudó a seguir adelante», dijo con voz temblorosa. «Pero eso fue hace años, mamá. La vida no se soluciona con oraciones. La vida es dura y no hay un Dios que venga a salvarnos cuando las cosas se ponen difíciles», Clara replicó, sintiéndose cada vez más incómoda. La conversación se tornó tensa, un abismo entre su perspectiva y la de su madre. «¿Y qué es lo que te ha traído aquí? ¿Para burlarte de mí otra vez?», su madre preguntó, su voz ahora firme. Clara sintió un golpe en su pecho. La verdad era que no había ido a burlarse, pero tampoco sabía cómo explicarlo. «Solo quería verte, pero no entiendo cómo puedes aferrarte a esas creencias, mamá. No te han traído nada más que sufrimiento», Clara dijo, intentando suavizar sus palabras, pero el veneno en su tono era inconfundible. «Quizás deberías escucharme, Clara. Hay algo que quiero contarte sobre la fe,
sobre cómo puede transformarnos. Su madre insistió, intentando evitar que la conversación se volviera más amarga. ¿Transformarnos? ¿En qué? ¿En personas que viven en una fantasía? Clara se levantó de la mesa, sintiéndose atrapada. No puedo quedarme aquí escuchando más de tus historias de fe. La vida es más que eso. Su madre la miró con tristeza, y Clara pudo ver que sus palabras la habían herido. Solo quiero que encuentres paz, hija. La vida no tiene que ser un constante ciclo de burlas y desdén. Puedes empezar a cuestionar tus creencias, pero también deberías considerar lo que hay más allá de tu perspectiva, dijo, su voz quebrándose. Clara salió de la casa, la puerta cerrándose tras ella con un golpe sordo. Caminó sin rumbo por las calles de Madrid, la rabia burbujeando en su interior. Se sentía como una niña herida, pero su orgullo no le permitía volver atrás. La discusión con su madre había reavivado viejos recuerdos, momentos en los que había creído en algo más grande que ella misma. Decidió que necesitaba un escape, algo que la alejara de su vida monótona y de las palabras de su madre. ¿Por qué no?, pensó, y después de unos minutos de reflexión, optó por un viaje improvisado a una pequeña ciudad costera que había visitado en su infancia. La idea de salir de Madrid le parecía refrescante, aunque una parte de ella se sentía culpable por dejar a su madre con el corazón roto. El viaje en tren fue rápido, y Clara se encontró rodeada por la belleza del paisaje costero. A medida que se acercaba a su destino, la brisa marina la envolvía, y con cada inhalación sentía que la presión en su pecho aliviaba un poco. Sin embargo, la sensación de vacío seguía presente, como un eco de las palabras de su madre. Al llegar a la ciudad, Clara se sintió deslumbrada por la luz del atardecer reflejada en el agua. Caminó por la orilla, con los pies descalzos sobre la arena tibia, disfrutando de la sensación de libertad. Sin embargo, esa libertad no tardó en verse interrumpida. Mientras exploraba un pequeño mercado local, se encontró con un grupo de personas que discutían animadamente sobre sus creencias. Es increíble cómo la fe puede unir a las personas, ¿no creen?, dijo una mujer de cabello rizado, con una sonrisa cálida. Clara se detuvo, sintiéndose atraída por la conversación, aunque su instinto le decía que se alejara. ¿Unir? Más bien dividir. La fe ha causado más guerras que paz, respondió Clara, sin poder contenerse. Su tono provocador atrajo la atención del grupo, y las miradas se posaron sobre ella. Pero también ha salvado vidas. Hay historias de personas que han encontrado consuelo en la fe después de perder todo. Un hombre mayor intervino, su voz firme pero amable. Consuelo, sí, pero ¿a qué costo? La vida no se trata de ilusiones, sino de enfrentar la realidad, Clara dijo, sintiéndose cada vez más incómoda con la conversación. Fue entonces cuando una joven se acercó a ella. ¿Y qué hay de ti? ¿Has encontrado alguna vez algo que te haya dado paz?, preguntó, sus ojos llenos de curiosidad. Clara sintió que la pregunta la golpeaba. Nunca había pensado en eso. No, y no necesito, respondió más fuerte de lo que pretendía. Quizás deberías intentarlo. A veces, abrirse a nuevas perspectivas puede ser liberador, la joven sugirió con una sonrisa, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin más, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás las palabras de aquellos desconocidos. Mientras caminaba por la playa, el sonido de las olas la envolvía, pero su mente seguía enredada en pensamientos sobre su madre y la fe que tanto despreciaba. Fue en ese momento que presenció algo que la hizo detenerse. Un hombre joven ayudaba a una anciana a cruzar la calle, tomándole el brazo con cuidado y asegurándose de que estuviera segura. La escena, tan simple y tan llena de bondad, la hizo cuestionar su propia actitud. ¿Por qué era tan fácil despreciar lo que no entendía? ¿Acaso la fe de esa gente no era más que una forma de encontrar sentido en un mundo caótico? Sin embargo, Clara no estaba lista para aceptar esa lección. Se dio la vuelta, apretando los dientes, y caminó con determinación. No necesito a nadie, y mucho menos sus creencias, murmuró para sí misma, mientras la brisa marina jugaba con su cabello. A medida que avanzaba por la orilla, el sol comenzaba a ocultarse, y Clara sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de emociones. La lucha entre su escepticismo y el deseo de encontrar respuestas se volvía abrumadora, pero en su mente, las palabras de su madre seguían resonando. Puedes empezar a cuestionar tus creencias, pero también deberías considerar lo que hay más allá de tu perspectiva. Clara se detuvo un instante, mirando el horizonte.
La luz del sol poniente reflejaba en el agua, y por un momento deseó poder encontrar algo que la guiara. Pero la idea de abrirse a la fe, de permitir que esa vulnerabilidad entrara en su vida, era aterradora. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en voz baja. Sin embargo, antes de poder procesar sus pensamientos, decidió que era mejor seguir adelante, ignorando lo que había sentido. Y así se alejó de la playa, dejando atrás las preguntas que comenzaban a atormentarla, sin saber que ese sería solo el comienzo de una búsqueda que la llevaría a confrontar sus propios demonios. Clara regresó a Madrid con una mezcla de enojo y confusión que la acompañaba como una sombra. El viaje a la pequeña ciudad costera había sido una experiencia desconcertante. Las sonrisas ajenas, la calidez de desconocidos que parecían estar conectados a algo más grande que ellos mismos, la habían dejado incómoda. De regreso en su apartamento, se sintió como un náufrago que había vuelto a una isla desierta. La rutina la esperaba, y con ella la certeza de que su vida se estaba desmoronando, pieza por pieza. Se encerró en su hogar, ignorando los mensajes de Ana y de otros amigos que intentaban comunicarse. Clara se sentó en el sofá, rodeada de un silencio abrumador, mientras su mente daba vueltas a los eventos recientes. No podía sacudirse la sensación de que había algo más allá de su desdén por la fe y la religiosidad que había despreciado durante tanto tiempo. Mientras la noche caía, Clara encontró consuelo en el frío de la soledad. La televisión estaba apagada, y la única luz provenía de una lámpara en una esquina, proyectando sombras alargadas que danzaban en las paredes. Se preguntó si alguna vez podría escapar de esa rutina opresiva, si había una salida a ese ciclo de desilusión que parecía atrapar su ser. De repente, el timbre sonó. Clara se sobresaltó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Se levantó de un salto, sintiéndose desorientada. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrió la puerta con un gesto de escepticismo, pero no había nadie allí. En el suelo encontró una carta, sin remitente, sin sello, simplemente un sobre blanco. La recogió sintiendo una inquietud que se apoderaba de ella. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre. Sacó una hoja de papel que contenía un mensaje escrito a mano con una caligrafía casi infantil. Las decisiones que tomas hoy forman el camino de tu mañana. No olvides de dónde vienes. Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había enviado la carta? Clara se sentó de nuevo en el sofá, el papel arrugándose en sus manos mientras reflexionaba sobre el mensaje inquietante. Un torrente de recuerdos la invadió. Imágenes de su infancia, momentos que había enterrado bajo la pesada losa de su cinismo. La frase resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. ¿Era acaso una advertencia? ¿Un intento de hacerla mirar hacia atrás? La curiosidad la llevó a levantarse de nuevo. Clara decidió investigar. Se dirigió a su habitación, donde guardaba viejas cajas llenas de recuerdos. Abrió una de ellas, el polvo se levantó en nubes a su alrededor y comenzó a hurgar entre fotografías y cartas. La primera imagen que encontró fue una de ella, pequeña, con una gran sonrisa y un vestido de flores. A su lado su madre, de pie frente a la iglesia donde solían ir los domingos. Esa imagen, por alguna razón, le provocó un nudo en el estómago. «¿Qué te pasó, mamá?», murmuró Clara, sintiéndose extrañamente nostálgica. En su mente, la figura de su madre se transformó en una mujer fuerte, llena de fe. Recordó cómo ella siempre hablaba de Dios, como un refugio en tiempos de tormenta. Clara había desechado esas charlas, riéndose de la idea de que una deidad pudiera ser la solución a los problemas del día a día. Pero ahora miraba la foto y sentía un vacío que nunca antes había reconocido. Con la imagen frente a ella, Clara comenzó a cuestionar su desprecio por la fe. Había sido tan fácil ignorar las enseñanzas de su madre, burlarse de las creencias ajenas, pero ahora se dio cuenta de que había una parte de ella que anhelaba esa conexión que había rechazado. Se sintió atrapada entre el deseo de seguir ridiculizando lo que había aprendido y la necesidad de descubrir por qué había sentido la necesidad de alejarse de todo eso. Las horas pasaron y la noche se convirtió en madrugada. Clara se perdió en sus pensamientos, buscando respuestas en el laberinto de su mente. Decidió llamar a su madre, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, al mirar su teléfono, se detuvo. ¿Qué iba a decirle? ¿Que había encontrado una carta anónima que la había llevado a cuestionar su vida?
que estaba comenzando a recordar momentos que había querido olvidar. Finalmente dejó el teléfono en la mesa. No estaba lista para esa conversación. En cambio, se sentó en el suelo, con la foto aún en manos, y se permitió llorar. Las lágrimas caían sin control, liberando una angustia que había estado reprimida durante años. Era un llanto de liberación, de reconocimiento de que había estado huyendo de algo que había sido parte de ella. A medida que la noche avanzaba, Clara sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Quizás no tenía todas las respuestas, pero había comenzado a abrir una puerta que había mantenido cerrada. El camino hacia la redención y el entendimiento no sería fácil, pero sabía que debía enfrentarlo. Al amanecer, Clara se despertó en el suelo, con la foto aún en su mano. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro. A medida que se incorporaba, sintió un renovado sentido de propósito. La carta, la fotografía, los recuerdos. Todo parecía indicar que el universo estaba tratando de decirle algo. Y aunque no sabía cómo dar el siguiente paso, comprendió que era hora de dejar de huir. Después de vestirse, Clara miró por la ventana. La ciudad de Madrid se extendía ante ella, vibrante y llena de vida. Un nuevo día la esperaba, y con él, la posibilidad de explorar los misterios de su vida. Se sintió lista, aunque aterrorizada, para enfrentar lo que viniera. La fe, la duda, el pasado. Todo sería parte de su viaje, y por primera vez en mucho tiempo, Clara estaba dispuesta a aceptarlo. Clara caminaba por las calles de Madrid con un ligero temblor en su interior. La idea de visitar la iglesia de su infancia la había atormentado durante días. Nunca había tenido una relación cercana con ese lugar, pero algo la impulsaba a acercarse, como si una fuerza invisible la guiara hacia allí. Al llegar, la antigua fachada de la iglesia la recibió con sombras de recuerdos olvidados. Las campanas sonaban suavemente, y Clara sintió una punzada en el estómago, una mezcla de nostalgia y miedo. Empujó la puerta de madera, que chirrió al abrirse, revelando un interior que parecía estar detenido en el tiempo. El aroma a cera y madera impregnaba el aire, y la luz que entraba por las ventanas de vitrales pintados ofrecía un espectáculo de colores que iluminaba el polvo en suspensión. Clara se sintió como una intrusa en un mundo que una vez había sido familiar. Se sentó en uno de los bancos de madera, sus manos temblando ligeramente sobre sus rodillas. Fue entonces cuando lo vio. El sacerdote que había conocido en el hospital, con su rostro sereno y amable, se acercó a ella con una sonrisa. «Clara, ¿verdad? No esperaba verte aquí», dijo, su voz suave como un murmullo de viento entre los árboles. Clara lo miró, sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Sí, supongo que... No sé por qué estoy aquí», admitió. «Solo sentí que debía venir». «Las cosas a veces nos llevan a lugares inesperados», respondió el sacerdote, sentándose a su lado. «¿Qué te trae realmente? ¿Es solo la curiosidad o hay algo más profundo?» Clara suspiró, sintiéndose vulnerable bajo su mirada comprensiva. «He estado cuestionando muchas cosas», comenzó, su voz casi un susurro. «Mi vida, mis decisiones, he perdido la fe y no sé cómo recuperarla. A veces me siento como si estuviera atrapada en un ciclo de desesperanza». El sacerdote asintió, su expresión seria pero acogedora. «La duda es parte de la fe, Clara. Todos enfrentamos momentos de oscuridad en nuestras vidas. La clave está en cómo respondemos a ellos. A veces las respuestas llegan de las maneras más inesperadas». «¿Y qué pasa si nunca llego a encontrar esas respuestas?», preguntó Clara, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «He estado burlándome de la fe y de la religión, pero en el fondo hay un vacío que no puedo ignorar». El sacerdote sonrió amablemente. «Te contaré una historia. Hace años conocí a un joven que había cometido errores graves en su vida. Había perdido a su familia, su hogar. Vivía en la calle, sumido en la desesperación. Un día decidió entrar a una iglesia, no porque creyera, sino porque necesitaba un refugio. Allí encontró a alguien que le mostró compasión. Esa conexión le dio la esperanza que necesitaba para cambiar su vida. La redención es posible, Clara, incluso cuando parece que todo está perdido». Clara escuchaba con atención, sintiendo que las palabras del sacerdote resonaban en su interior. «¿Y tú crees que yo podría encontrar esa redención?», preguntó, su voz temblorosa. «Es posible, pero depende de ti», respondió el sacerdote.
Tienes que estar dispuesta a enfrentar tus miedos y a buscar en tu interior. La fe no es solo un acto de creencia, es un viaje, a menudo doloroso, pero lleno de aprendizaje. Justo en ese momento, el teléfono de Clara vibró en su bolso. La interrumpió y su corazón se aceleró al ver el nombre en la pantalla. Era su hermana, Laura. No habían hablado en meses. Con un gesto de disculpa hacia el sacerdote, Clara contestó. ¿Laura?, dijo intentando ocultar la ansiedad en su voz. Clara, necesito que vengas a casa. Hay algo que debes saber. La voz de su hermana sonaba tensa y preocupada. Es sobre mamá y algo que nunca te he contado. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué es tan urgente?, preguntó, su mente corriendo a 1000 por hora. Es complicado. No puedo explicarlo por teléfono. Solo ven, por favor, suplicó Laura. Clara miró al sacerdote, quien la observaba con una mezcla de comprensión y preocupación. Voy a tener que irme, dijo, sintiendo un nudo en el estómago. Pero, ¿podemos hablar más tarde? Por supuesto, aquí estaré, respondió el sacerdote con una sonrisa tranquilizadora. Clara colgó y se sintió abrumada por la confusión. Salió de la iglesia, los colores del vitral aún brillando en su mente. La conversación con el sacerdote había abierto una puerta en su corazón, pero ahora su hermana la llamaba de vuelta a un pasado que había intentado enterrar. Mientras caminaba por las calles de Madrid, su mente giraba en torno a lo que Laura había mencionado. ¿Qué podría haber ocultado su madre? ¿Qué secretos estaban enterrados en su familia? Las preguntas se acumulaban y Clara sintió un sudor frío recorrer su espalda. Al llegar a casa de su hermana, la puerta estaba entreabierta. Clara empujó suavemente y se encontró con Laura en la sala, con una expresión grave que la hizo sentir aún más inquieta. Clara, siéntate, dijo Laura con la voz temblorosa. Necesito que escuches atentamente. ¿Qué está pasando?, Clara preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Es sobre nuestra madre. Hay cosas que nunca te conté. Cosas que ella ha guardado en secreto durante años. La verdad es que ella no es quien crees que es. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hay un oscuro secreto familiar, algo que podría cambiar todo lo que creías saber sobre nosotras. Y creo que es hora de que lo sepas, dijo Laura, mientras su mirada se perdía en el vacío, como si estuviera intentando asimilar la enormidad de lo que estaba a punto de revelar. Clara, abrumada por la confusión y el miedo, sintió que el peso de su vida se acumulaba sobre sus hombros. Miró la foto de su infancia en la mesa, donde aparecía con su madre, sonriendo en la iglesia. Aquella imagen ahora parecía un eco de un pasado distante, un pasado que se desmoronaba ante sus ojos. ¿Estás lista para escuchar la verdad?, preguntó Laura, su voz baja pero firme. Clara asintió, sintiendo que ese momento cambiaría su vida para siempre. El sacerdote había mencionado la redención, pero ahora se preguntaba si podría encontrarla en medio de este nuevo caos. Mientras Laura comenzaba a hablar, Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La luz del día entraba por la ventana, pero su mente estaba llena de oscuridad. Solo el tiempo diría si podría enfrentar lo que estaba por venir, y si finalmente encontraría la paz que tanto anhelaba.